Amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Permítame compartir con ustedes la hermosa palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 21, verso 28. Mateo 21, verso 28, y dice la palabra del Señor: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Y una vez más, Señor, invocamos tu nombre, suplicándote que tú nos enseñes y que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda ayudar a discernir esta porción de tu palabra. Gracias, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús oramos así. Amén. En un hermoso pasaje que empieza con una pregunta, ¿no? Pero, ¿qué os parece? ¿Cuál es tu parecer? ¿Qué entiendes? ¿Qué piensas de este pasaje, ¿no? Lo que el Señor está preguntando. Y dice: un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Se supone, a través de este pasaje, que eran ya hombres maduros y que tenían una responsabilidad, ¿no? Trabajar en la viña de su padre. No tenían que buscar trabajo en otra parte, pero bueno, el Señor les estaba ofreciendo trabajo, ¿no? Y sin embargo, el primero que le dijo esto, no dice si fue el mayor o el menor, pero solamente que eran 2 hijos. Pero la respuesta de él es: no quiero, ¿no? Es un poquito dura su respuesta, de cierta manera desafiante para con el padre, decirle: no quiero, ¿no? Sí, no me da la gana, como dicen hoy, ya no voy a hacerlo, y no lo hace, ¿no? Pero después dice que pasó un tiempo, ¿no? Y arrepentido, bueno, yo creo que la clave en este pasaje es el arrepentimiento, ¿no? Si no hay arrepentimiento, no suceden las cosas, pero este joven se arrepintió y fue, ¿no? Arrepentido fue, dice, ¿no? Y me imagino el trabajo que él hizo fue algo extraordinario, ¿no? para su padre. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. ¿Qué fue lo que le dijo? Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. No, parecía que el segundo iba a decir: sí, Señor, voy, pero el resultado fue que no fue, no. Fue muy diplomático todo, pero no fue. Entonces la pregunta que hace el Señor es: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Por estudio en la palabra podemos entender qué significa hacer la voluntad del Padre o la voluntad de Dios, ¿no? Que es lo mismo. En el libro de Mateo 10:46 creo que es, vamos a ver, 10:46. Quisiera invitarlos para que ustedes puedan ver esta secuencia, o 12:46, perdón. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana
y madre, ¿no? Acá habla de el que hace la voluntad de mi Padre, ¿no? Vamos a ir despacito para poderlo entender. Y este pasaje se repite en Marcos 3:31. Marcos 3:31 dice: viene después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿no? Entonces, la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, que es lo mismo, y ahora vamos a ver bíblicamente, ¿no? ¿Qué cosa es la voluntad de Dios? Y vamos al libro de Lucas capítulo 8, Lucas 8 y el verso 19. 8:19 dice así, a ver: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se les avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces aquí vemos que hacer la voluntad de Dios tiene dos requisitos: oír la palabra de Dios y ponerla en práctica, hacerla. Como dice Santiago, ¿no? No solamente ser oidores, sino hacedores de la voluntad de Dios, ¿no? Hacedores de la voluntad de Dios. Y en Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, oye, y ahí están los dos requisitos, ¿no? De lo que significa hacer la voluntad de Dios. Os indicaré a quién es semejante, ¿no? Y ahí vemos la clase de hombre. Hay dos clases de hombres según este pasaje, ¿no? El hijo sabio y el hijo negligente, ¿no? Necio, rebelde, ¿no? Que no quiere, hace lo que quiere y su resultado es que toda su casa se derrumba, ¿no? El otro no, puso fundamentos sobre la palabra de Dios y fue su roca, su regla de oro, y entonces le fue bien en todo lo que él estaba haciendo, ¿no? Bien, volviendo al pasaje, entonces ya sabemos que hacer la voluntad de Dios tiene estos dos requisitos, y ahora regresamos para responder esta pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre, no? Entonces dijeron ellos el primero, y eso era cierto, pues él oyó, reflexionó, volvió en sí, se arrepintió y fue. El otro oyó, dijo que sí, pero no fue. O sea, no solamente no basta con decir sí, oír y decir sí, sino oír, ¿no? Y ir, poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en este pasaje nosotros vemos estos dos hijos y la respuesta del Señor es: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Hay unos que van antes, sí, hay unos que van primero y otros que van después, ¿no? Hay un orden y establecido por Dios. ¿Y quiénes van primero? Dice, los publicanos y las rameras, es decir, los que eran ladrones, los que se robaban los impuestos, ¿no? Pero estaban arrepentidos y se habían convertido. Y las rameras también se convirtieron, ¿no? He visto en algunas iglesias ministerios a las prostitutas y con buenos resultados, ¿no? Y ni una persona en el mundo debe ser desechada. Debemos de procurar a todos ellos ganarlos para nuestro Dios. Pero el Señor lo dijo bien claro, ¿no? Las rameras, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Viendo ese ejemplo,
en vez de arrepentirte, ¿qué hicieron? Criticaron. Es posible que se escuche a las rameras, coman con pecadores y todas esas cosas, ¿no? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser de bendición, ¿no? Y no de tropiezo. Oír la palabra de Dios, ponerla en práctica, hacer la voluntad de Dios, para que nos vaya bien en todas las cosas que nosotros queremos. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu hermosa palabra, bendícela, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer este tiempo, a creer en ti, Señor. Tú quieres que tus hijos se ocupen de tu obra, Señor, que vengan a trabajar a tu viña. La invitación está abierta, Dios, y todo lo que tú quieres es que nosotros hagamos tu voluntad por sobre todas las cosas. Gracias, amado Señor, nos ponemos en tus lindas manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios los bendiga.